Las palabras que el Espíritu Santo ama pero pocos cristianos las dicen. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si verdaderamente el Espíritu de Dios habita en tu interior? Sé que oras, sé que abres tu Biblia por las mañanas y que no faltas a las reuniones de tu congregación el fin de semana. Pero permíteme hacerte una pregunta con todo el amor del mundo. ¿Y si te dijera que ninguna de esas prácticas por sí solas confirman que su presencia está vibrando dentro de ti? Es fuerte escucharlo, lo sé. Pero la realidad es que muchos hombres y mujeres caminan por la vida cumpliendo con una agenda religiosa, mientras que por dentro experimentan un vacío espiritual absoluto. Y lo más preocupante es que, a menudo, buscamos las señales equivocadas. Nos han hecho creer que tener al Consolador significa sentir una emoción intensa durante las alabanzas o experimentar manifestaciones sobrenaturales a cada segundo. Sin embargo, nuestro Salvador nunca definió la presencia divina de esa manera. Hoy, en tu canal Logos, queremos ir más profundo. Queremos dejar de lado las apariencias y examinar lo que realmente importa. Si te quedas conmigo en los próximos minutos, vamos a descubrir juntos esas evidencias contundentes e inconfundibles que la misma palabra de Dios nos muestra para saber si el Espíritu Santo está operando en tu corazón. Te aseguro que algunas de ellas te van a confrontar por completo. Así que abre tu mente, prepara tu corazón y acompáñame en esta reflexión. Para comprender la magnitud de lo que llevamos dentro, tenemos que viajar un momento al pasado, a las páginas del Antiguo Testamento. Desde el Génesis vemos al Espíritu del Señor moviéndose con poder, planeando sobre las aguas antes de la creación y capacitando a reyes, profetas y jueces para misiones muy específicas. Pero en aquellos tiempos había un detalle: su presencia no era permanente. El Espíritu venía sobre alguien para cumplir un propósito divino y luego podía retirarse. Por eso entendemos el dolor y la desesperación del rey David cuando, tras su caída, suplicaba en los Salmos: «No me arrojes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu». Él sabía lo que significaba quedarse vacío. Sin embargo, querido hermano, todo cambió radicalmente cuando Jesús caminó entre nosotros. Él vino a romper las viejas estructuras para entregarnos algo revolucionario. Antes de ir a la cruz, el Maestro les hizo una promesa extraordinaria a sus discípulos. Les dijo que rogaría al Padre para que les enviara otro Consolador, el Espíritu de verdad, con una condición completamente nueva, que habitaría con ellos para siempre. Detente a pensar en eso por un segundo. Ya no estamos bajo una visitación temporal. No eres un lugar de paso. Si has entregado tu vida a Cristo, te has convertido en la morada permanente del Dios vivo. Esta verdad no es mera teología para debatir. Es el fundamento absoluto de nuestra caminata diaria. Pasamos de una búsqueda externa a una realidad interna que transforma nuestra identidad por completo. A veces nos cuesta dimensionar el impacto real de esta promesa en la vida cotidiana. Piensa por un instante en los discípulos justo después de la crucifixión. Hombres asustados, confundidos y escondidos detrás de puertas cerradas por temor a correr la misma suerte que su Maestro. Pero cuando el día de Pentecostés el viento recio del Espíritu sopló sobre ellos, algo sobrenatural ocurrió en sus corazones. Ese mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces por miedo a una simple acusación, se levantó con una valentía inquebrantable ante miles de personas para proclamar las buenas nuevas. El temor reverencial se convirtió en un denuedo divino, la debilidad en fortaleza y la confusión en una claridad absoluta que sacudió al mundo entero. Ese mismo poder resucitador, como nos enseña la palabra, es el que hoy opera en cada uno de nosotros si verdaderamente le pertenecemos. Sin embargo, muchos creyentes caminan por la vida como si estuvieran completamente desamparados, resolviendo sus batallas con sus propias fuerzas y permitiendo que la ansiedad domine sus días. Cuando el Espíritu Santo toma el control, la forma en que procesas la existencia cambia de raíz.
Aquellas actitudes que antes considerabas normales o inofensivas, como el resentimiento, la murmuración o el egoísmo, de pronto comienzan a generar una santa incomodidad en tu alma. No es solo que sepas qué está bien y qué está mal, es que tu espíritu lo discierne y anhela alinearse con el corazón del Padre. Esto nos lleva directamente a nuestra primera evidencia contundente: una quietud interior que desafía toda lógica humana. Imagina por un momento que vas en una barca en medio de un océano embravecido. Las olas golpean con furia, los vientos aúllan y el pánico colectivo empieza a consumirlo todo. Esa fue la realidad de los discípulos en el mar de Galilea mientras el Maestro descansaba plácidamente en la popa. Al despertar y reprender la tormenta, Jesús no solo calmó las aguas externas, sino que confrontó el verdadero caos que habitaba en el interior de sus seguidores. Su agitación reflejaba una profunda falta de confianza, y esa es la misma radiografía de un corazón que aún no ha aprendido a descansar en el Consolador. Tener esta calma sobrenatural no significa que vivirás una existencia libre de aflicciones, problemas económicos o desafíos de salud. Significa más bien que tendrás un ancla tan firme en tu alma que ninguna circunstancia externa logrará moverte de tu posición en Dios. El mundo nos vende una idea de tranquilidad basada en el control absoluto de lo que nos rodea, estabilidad financiera, reconocimiento y seguridad terrenal. Pero el Espíritu nos enseña un camino superior, la rendición voluntaria y la certeza absoluta de que, sin importar lo fuerte que sople el viento, el Creador del universo sigue sentado en su trono cuidando de ti. Cuando la gente a tu alrededor note que permaneces de pie y con esperanza en medio de lo que debería haberte destruido, sabrán que no es tu fuerza humana, sino el sello del Dios vivo operando en tu vida. Hablemos con total honestidad. Hay personas en esta vida que son sumamente difíciles de amar. Todos conocemos a alguien que nos ha pagado mal, que nos ha criticado a las espaldas, que nos ha traicionado cuando más confiábamos en ellos, o que simplemente parece tener el don de ponernos a prueba la paciencia a cada segundo. Nuestra naturaleza humana, guiada por el orgullo, nos grita de inmediato que paguemos con la misma moneda, que nos alejemos de ellos o que guardemos una distancia fría y resentida. El mundo nos enseña que el afecto se gana y que solo aquellos que nos tratan bien merecen nuestra consideración. Pero cuando Jesús comparte su mensaje, le da la vuelta por completo a nuestra lógica terrenal. En el Sermón del Monte, el Maestro nos lanza un desafío que estremece los cimientos del egoísmo. Él nos ordena amar a nuestros enemigos y clamar bendición por aquellos que nos persiguen y nos calumnian. Seamos sinceros con nosotros mismos. Cumplir este mandato con nuestras propias fuerzas es una misión absolutamente imposible. Nadie puede amanecer un día y decidir, por pura fuerza de voluntad, amar de manera genuina a quien le destrozó el corazón. Es ahí donde se manifiesta la segunda gran evidencia de que el Espíritu Santo habita en ti, cuando empieza a brotar desde tu interior un amor que no es de este mundo. Para entender la dimensión de este afecto celestial, miremos por un instante las páginas del libro de Hechos y contemplemos a Esteban, el primer mártir de la fe. Mientras una multitud enfurecida lo apedreaba sin piedad, él no usó sus últimos segundos de vida para lanzar maldiciones ni para clamar por una venganza divina desde los cielos. Al contrario, cayendo de rodillas, exclamó con voz fuerte: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esa respuesta no nació de una mente noble ni de una personalidad pacífica. Fue el reflejo exacto del amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario cuando rogaba al Padre que perdonara a sus verdugos porque no sabían lo que hacían. Es un amor que no depende del comportamiento del prójimo, sino de la fuente que lo produce dentro de ti. Cuando el Consolador toma el control de tu corazón, este fruto empieza a manifestarse en tus decisiones diarias de forma práctica. Lo notas cuando decides perdonar a esa persona que jamás te pidió una disculpa, cuando eliges responder con palabras blandas frente a un insulto directo,
o cuando extiendes una mano de misericordia a quien no la merece. El Espíritu Santo trabaja pacientemente ablandando la dureza de nuestro carácter, limando el orgullo y recordándonos una verdad que desarma cualquier amargura, que nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios y sin embargo fuimos amados primero. Si hoy sientes el deseo genuino de bendecir a quienes te han dañado, alégrate, porque esa es una firma inconfundible del Creador transformando tu alma. Cuando el Espíritu de Dios se establece verdaderamente en la vida de un creyente, ocurre un vuelco total en sus valores interiores. Las cosas que en el pasado te producían un placer temporal o te parecían completamente normales, de repente comienzan a generar una profunda pesadez en tu alma. Acciones como decir una mentira piadosa, participar en una conversación llena de críticas hacia otros, o alimentar pensamientos que no glorifican al Padre, ya no te resultan indiferentes. No se trata de que estés viviendo bajo un régimen de imposiciones o reglas humanas que te digan qué hacer, sino de un cambio interno tan genuino que tu propia alma empieza a rechazar aquello que te distancia del Creador. La Escritura nos revela con claridad que una de las misiones principales del Consolador al venir al mundo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es vital que comprendamos que esta convicción divina no tiene el propósito de condenarnos ni de hacernos sentir desamparados. Al contrario, es la muestra más pura del amor de Dios recordándonos nuestra verdadera identidad. Es como un faro luminoso que expone las áreas oscuras de nuestro caminar para que podamos corregir el rumbo. Antes de conocer a Cristo, el pecado no nos quitaba el sueño. Podíamos fallar y seguir adelante sin remordimientos. Pero ahora, bajo la influencia de su Espíritu, la falta se vuelve insoportable porque anhelamos permanecer en comunión íntima con nuestro Salvador. Un ejemplo maravilloso de este impacto lo encontramos en la historia de Zaqueo, aquel hombre rico que había construido su fortuna a base de extorsiones y abusos como recaudador de impuestos. Al tener un encuentro real con el Maestro, nadie tuvo que leerle una lista de mandamientos ni forzarlo a cambiar su conducta. El impacto de la santidad divina en su corazón fue tan inmediato que él mismo se puso de pie y declaró que daría la mitad de sus bienes a los desvalidos y que devolvería 4 veces más a todo aquel que hubiera defraudado. Su transformación no fue el resultado de una presión social o religiosa, sino el fruto directo de una presencia interna que volvió insufrible su antigua forma de vivir. El apóstol Pablo nos insta con firmeza en sus cartas a no entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Esto significa que cuando insistimos en ignorar esa voz apacible que nos advierte del peligro, corremos el riesgo de adormecer nuestra sensibilidad espiritual. Si en este momento de tu vida experimentas esa tensión interna, esa advertencia callada pero firme que te dice: detente, esto no agrada a tu Padre, no te quejes ni te desanimes. Al contrario, dale gracias al Señor, porque sentir esa santa incomodidad es la prueba fehaciente de que el Espíritu Santo no te ha abandonado, de que sigue trabajando en tu carácter y de que te está impulsando a vivir una vida de verdadera consagración. ¿Has experimentado alguna vez ese anhelo profundo y devorador por abrir las páginas de las Escrituras, no por cumplir con una rutina o un deber religioso, sino porque tu alma verdaderamente necesita escuchar la voz del Padre? Esa necesidad imperiosa no es una simple curiosidad intelectual ni una emoción pasajera. Es una manifestación puramente sobrenatural. Para el mundo, la Biblia puede parecer un libro histórico antiguo, un conjunto de relatos del pasado o una guía de moralidad. Pero para el creyente en quien habita el Consolador, este libro cobra vida, porque entendemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo reside en tu interior, opera como el gran maestro y revelador de las verdades eternas.
Él es quien toma esas letras impresas en el papel y las convierte en un mensaje fresco, directo y oportuno para tu situación actual. Es esa hermosa experiencia en la que abres un pasaje bíblico y de repente sientes que los versículos te hablan cara a cara, dándote la respuesta exacta, el consuelo que buscabas o la dirección que tu corazón tanto necesitaba para tomar una decisión. Es el Espíritu Santo iluminando tu entendimiento para que puedas comprender los misterios de Dios que están ocultos para aquellos que confían únicamente en la sabiduría humana. Recordemos aquel hermoso pasaje en el Evangelio de Lucas, donde 2 discípulos caminaban hacia la aldea de Emaús con el corazón destrozado y lleno de dudas tras la crucifixión. Mientras avanzaban, un forastero se les unió en el camino y comenzó a explicarles pacientemente el cumplimiento de las Escrituras a lo largo de la historia. Más tarde, al darse cuenta de que ese compañero de viaje era el mismísimo Jesús resucitado, se miraron el uno al otro y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Ese fuego en el pecho, ese ardor que disipa las dudas y aviva la fe, es exactamente lo que produce el Espíritu Santo en ti cada vez que te sumerges en la lectura bíblica. Lamentablemente, vivimos en una época saturada de distracciones, donde el enemigo intenta por todos los medios apagar este apetito espiritual. Sabe perfectamente que un cristiano alimentado por la verdad es un peligro para el reino de las tinieblas, y por eso busca llenar nuestra mente con el ruido del mundo, el entretenimiento vacío y las opiniones humanas. Pasar días enteros sin buscar el consejo divino debilita nuestro espíritu, dejándonos vulnerables ante los ataques de la vida. Si hoy sientes ese deseo ferviente de escudriñar la ley del Señor, de meditar en ella de día y de noche, y experimentas un vacío real cuando te alejas de su consejo, da gracias al Padre. Esa es la evidencia inconfundible de que su Espíritu te está alimentando y guiando hacia toda verdad. Hablemos de algo que a todos nos toca de cerca: la gratitud. Seamos sinceros, dar gracias al Creador es sumamente sencillo cuando las cosas marchan a la perfección. Es natural alzar los ojos al cielo con una sonrisa cuando las finanzas están estables, cuando la salud abunda en el hogar, cuando las oraciones reciben un sí inmediato y las puertas del éxito se abren de par en par. En esas temporadas de bendición visible, expresar alabanza no requiere ningún esfuerzo. Fluye casi por inercia porque nuestro entorno nos hace sentir cómodos y seguros. Pero, ¿qué sucede cuando el panorama se vuelve completamente oscuro? ¿Qué pasa cuando recibes un diagnóstico médico inesperado? Cuando las puertas laborales se cierran de golpe, o cuando experimentas el dolor profundo de la pérdida y el abandono. Es precisamente en el escenario de la aflicción donde se revela la quinta señal inconfundible de la presencia del Espíritu Santo en un creyente. Mantener un corazón lleno de gratitud y una boca que adora en medio del quebranto no es una reacción humana normal. Es una capacidad puramente sobrenatural que solo el Consolador puede engendrar en nuestro ser. Para comprender esto con claridad, miremos la vida de los apóstoles Pablo y Silas en el libro de Hechos. Las Escrituras nos narran que fueron azotados con saña, encadenados de pies y manos y arrojados al calabozo más profundo y oscuro de una prisión romana por el único delito de predicar el Evangelio. Cualquiera en su posición habría pasado la noche quejándose, cuestionando el silencio de Dios o hundiéndose en la autocompasión. Sin embargo, la Biblia nos regala un detalle asombroso. A la medianoche, en lugar de lamentos, se escuchaban cantos e himnos de adoración al Altísimo, de tal manera que los demás prisioneros los oían con asombro. Su alabanza no dependía de la comodidad de sus cuerpos, sino de la certeza absoluta de a quién le pertenecían. Esta actitud revolucionaria es posible porque el Espíritu Santo opera un cambio de perspectiva radical en nuestra mente. Nos capacita para obedecer ese mandato que nos insta a dar gracias en toda circunstancia. Ojo, no por las dificultades, sino en medio de ellas. Cuando el Espíritu gobierna tu vida, dejas de preguntar con amargura: ¿por qué me pasa esto a mí?
y comienzas a cuestionar con fe. ¿Qué me estás enseñando, Padre, a través de este proceso? Es la convicción profunda de que, aun cuando no comprendamos el camino, todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman al Señor. Si en este día puedes alabar a Dios con lágrimas en los ojos, pero con paz en el alma, ten por seguro que el Espíritu Santo está sosteniendo tu fe de manera gloriosa. ¿Has experimentado alguna vez esa sutil pero firme impresión en tu interior que te impulsa a tomar una dirección diferente, a detenerte antes de cometer un error, o a comunicarte con alguien de la nada solo para descubrir que esa persona necesitaba una palabra de aliento en ese preciso momento? Muchos allá afuera llaman a esto intuición, presentimiento o simple coincidencia. Pero los que caminamos en la fe sabemos perfectamente que no es un mecanismo humano. Es la voz del Espíritu Santo guiando de manera personal y directa los pasos de sus hijos. Una de las evidencias más hermosas de que el Consolador mora en ti es que tu oído espiritual comienza a afinarse para reconocer su instrucción. Nuestro Salvador lo dejó establecido con una claridad asombrosa en los Evangelios cuando declaró: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Nota un detalle crucial en esta afirmación. Jesús no dijo que sus ovejas tal vez escucharían de vez en cuando un eco lejano. Aseguró que tienen la capacidad de identificar su llamado. El problema en este tiempo no es que el Creador haya dejado de comunicarse con su pueblo, sino que el ser humano ha perdido la capacidad de guardar silencio para escuchar. El Espíritu Santo no suele hablarnos a través de gritos o truenos espectaculares, sino mediante ese silbo apacible y delicado que requiere de un corazón dispuesto y atento. Recordemos la historia del joven Samuel en el templo, cuando el Señor lo llamó por su nombre en medio de la noche. Al principio, debido a su inexperiencia, el muchacho no pudo identificar la procedencia de esa voz y corrió repetidas veces hacia el anciano sacerdote Elí, pensando que era él quien lo buscaba. Fue necesario recibir el consejo sabio para que, la próxima vez que escuchara el llamado, respondiera desde lo profundo de su alma: «Habla, porque tu siervo oye». Esa transición de la confusión a la certeza es el mismo proceso que vivimos bajo la tutela del Espíritu Santo. A medida que pasamos tiempo en su presencia, aprendemos a diferenciar sus directrices de nuestros propios deseos o del engaño del enemigo. Lamentablemente, el mundo actual está sumamente sobrecargado de contaminación auditiva espiritual. Vivimos bombardeados por las notificaciones, las tendencias de las redes sociales, las preocupaciones del día a día y las múltiples opiniones de la sociedad que compiten ferozmente por capturar nuestra atención. Si no tomamos la decisión consciente de apartarnos del bullicio para buscar la intimidad con Dios, tal como lo hacía el Maestro al retirarse a lugares solitarios para orar antes del amanecer, esa voz apacible terminará siendo ahogada por el ruido del entorno. Si hoy eres capaz de percibir esos suaves impulsos del Espíritu que corrigen tus actitudes, que te guían a la verdad y que traen paz a tu mente, mantente firme y obedece, porque tu corazón está en perfecta sintonía con el cielo. Cualquier persona en este mundo puede ponerse de pie, tomar un micrófono y afirmar de labios para afuera que es un fiel seguidor de Jesús. Es sumamente fácil compartir citas bíblicas en las redes sociales, usar un lenguaje sumamente cristiano o congregarse todos los domingos vistiendo las mejores ropas. Sin embargo, nuestro Salvador fue muy contundente al establecer la regla de oro para identificar la autenticidad espiritual. Por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, la prueba reina de que el Espíritu Santo habita en el corazón de un hombre o de una mujer no radica en la elocuencia de sus palabras, sino en la transformación real y visible de sus actitudes diarias. Cuando el Espíritu de Dios se muda al interior de una vida, no lo hace para maquillar las imperfecciones de la superficie ni para decorar una fachada religiosa. Él viene a demoler las viejas estructuras de orgullo y a realizar una renovación absoluta desde los cimientos.
Piensa por un instante en el apóstol Pedro antes de la experiencia de Pentecostés. Era un hombre sumamente impulsivo, inestable, propenso a reaccionar con ira y a hablar antes de tiempo, llegando incluso a desenvainar una espada en el huerto de Getsemaní. Pero después de ser llenado por el Espíritu Santo, contemplamos a un líder maduro, prudente, lleno de templanza y capaz de sostenerse con firmeza frente a las amenazas de los poderosos. ¿Qué causó este cambio radical? La obra reformadora del Consolador en su carácter. Esta metamorfosis espiritual se manifiesta de forma práctica a través de lo que la Escritura define como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo maravilloso de este proceso es que no es el resultado de un esfuerzo humano extenuante por intentar ser buenas personas, sino la consecuencia natural de permanecer conectados a la vid verdadera. Comienzas a notar que aquellas provocaciones que antes encendían tu ira de inmediato, ahora son respondidas con paciencia. Notas que los viejos hábitos de egoísmo empiezan a perder su fuerza y que un deseo genuino de bondad y amabilidad hacia el prójimo empieza a gobernar tus relaciones cotidianas. Es fundamental comprender que esta madurez espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo y progresivo que requiere tiempo, entrega y obediencia. Es como la labor minuciosa de un escultor que toma un bloque de piedra tosco y golpe a golpe con el cincel va removiendo los excesos de orgullo, envidia y vanidad para dejar al descubierto una obra de arte que refleje fielmente la imagen de Cristo. Si al mirar hacia atrás en tu vida notas que, aunque no eres perfecto, hoy eres más compasivo, más propenso al perdón y posees un mayor dominio propio que el año pasado, regocíjate. Esa transformación no es obra de la casualidad, es la firma inconfundible del Espíritu Santo esculpiendo tu corazón para la gloria del Padre. Hablemos con el corazón en la mano sobre un desafío que a muchos nos ha hecho flaquear en más de una ocasión: compartir nuestra fe. Seamos realistas, abrir la boca para hablar de Jesús en el trabajo, en la universidad o incluso ante nuestra propia familia no siempre resulta una tarea sencilla. Es muy probable que hayas experimentado ese frío en el estómago, esa milésima de segundo llena de dudas donde un pensamiento sutil te susurra al oído: ¿qué van a pensar de ti? ¿Te van a juzgar de fanático? O, ¿y si te hacen una pregunta que no sabes responder? Sentir temor ante el rechazo social es una reacción muy humana, pero es justamente ahí donde se levanta la octava evidencia inconfundible del Espíritu Santo, el denuedo divino. Cuando el Consolador llena la vida de un creyente, la timidez y la vergüenza espiritual se disipan por completo para dar paso a una convicción inquebrantable. Miremos nuevamente el contraste en la iglesia primitiva. Antes del derramamiento del Espíritu, los seguidores del Maestro permanecían encerrados con llave por temor a las represalias de las autoridades. Pero una vez que el fuego de Pentecostés los tocó, las calles de Jerusalén se convirtieron en su escenario principal. Las Escrituras nos relatan que cuando los gobernantes les ordenaron bajo serias amenazas que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús, los apóstoles respondieron con una firmeza asombrosa: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El miedo a la muerte física había sido devorado por la urgencia de proclamar la verdad. Esta osadía espiritual no tiene absolutamente nada que ver con rasgos de la personalidad humana. No se trata de que debas ser una persona sumamente extrovertida, carismática o con una gran facilidad de palabra para la oratoria. La valentía del Espíritu Santo no se mide por el volumen de la voz, sino por el peso de la convicción interna. Nace de comprender que si tienes en tus manos el mensaje que puede rescatar a un alma de la eternidad sin Dios, callar se vuelve una opción imposible. Te das cuenta de que el Espíritu habita en ti cuando el amor por los perdidos supera por completo tu temor al ridículo o a la desaprobación del mundo.
Además, el Maestro nos dejó una promesa sumamente reconfortante para esos momentos de testificación. Él nos aseguró que no debemos preocuparnos de antemano por lo que hemos de decir, porque el Espíritu Santo nos dará las palabras precisas en la hora exacta. No necesitas ser un erudito en teología para ser un testigo eficaz. Solo necesitas poner tu boca a su disposición y narrar con sinceridad lo que Dios ha hecho en tu propia historia. Cuando dejas que el Consolador guíe tus conversaciones, notarás cómo el temor se transforma en una compasión profunda por la persona que tienes enfrente. Si hoy experimentas ese impulso ardiente en tu pecho que te empuja a testificar y a levantar el nombre de Cristo sin avergonzarte, quédate tranquilo, porque es el Espíritu del Dios vivo usándote como un canal de salvación. ¿Te ha sucedido alguna vez que estás frente a una oportunidad aparentemente perfecta, escuchando a un orador sumamente elocuente o a punto de tomar una decisión económica importante? Y aunque todo en la superficie luce impecable, hay algo muy dentro de ti que te genera desconfianza y te dice: cuidado, esto no está bien. Muchos llaman a esto sexto sentido o corazonada. Sin embargo, para el pueblo de Dios, esta es la manifestación de la novena señal contundente de la presencia divina en tu vida. El discernimiento espiritual. No es una sospecha humana ni un juicio apresurado. Es el Espíritu de verdad operando como un radar celestial para protegerte de los peligros que el ojo humano no alcanza a percibir. Las Escrituras nos advierten con total firmeza en las cartas del apóstol Juan que no debemos creer a todo espíritu, sino que debemos probar si provienen de Dios, porque el mundo está densamente poblado de falsas enseñanzas y corrientes ideológicas engañosas. El enemigo de nuestras almas es sumamente astuto. Él no se presenta ante nosotros con un aspecto aterrador ni revelando sus verdaderas intenciones de destrucción. La palabra nos revela que se disfraza como ángel de luz utilizando verdades a medias, alterando sutilmente los mensajes bíblicos y apelando a las emociones humanas para desviar a los creyentes del camino recto. Sin el filtro del Consolador, cualquier persona es propensa a caer en estas trampas bien elaboradas. Contemplemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesús durante la tentación en el desierto. Cuando el adversario se acercó para intentar hacerlo tropezar, no lo hizo con una propuesta burda o una mentira evidente. Se acercó citando las mismas Escrituras, usando versículos reales, pero torciendo por completo su propósito original para manipular la situación. Sin embargo, al estar el Maestro plenamente lleno del Espíritu Santo, desarmó el engaño al instante, respondiendo con la verdad absoluta de la palabra en su contexto correcto. Ese mismo nivel de agudeza espiritual es el que el Consolador desea desarrollar en cada uno de nosotros, para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina ni por las modas del pensamiento actual. El discernimiento que proviene de lo alto no solo sirve para detectar los errores doctrinales externos, es una herramienta sumamente práctica para las decisiones más íntimas de tu vida cotidiana. Es la voz del Espíritu recordándote qué amistades te edifican y cuáles te alejan del propósito divino, qué negocios mantienen tu integridad intacta y cuáles comprometen tu testimonio, o en qué momento debes callar para evitar un conflicto innecesario. Si hoy experimentas esa sensibilidad para percibir las señales de alerta espirituales, si eres capaz de ver más allá de las apariencias y buscas refugio en la oración antes de dar un paso en falso, alaba al Padre, porque su Espíritu te está rodeando con su sabiduría y guardando tus pies de tropezar. Habiendo recorrido estas evidencias de la presencia divina, es sumamente necesario que hagamos una pausa para reflexionar en una advertencia sumamente seria que nos dejan las Escrituras. El apóstol Pablo, en sus cartas a las iglesias, utiliza expresiones muy fuertes que deberían hacernos temblar con reverencia. Él nos insta a no contristar al Espíritu Santo de Dios y en otro pasaje nos ordena con firmeza: no apaguéis al Espíritu. Estas palabras nos revelan una realidad espiritual sumamente profunda.
aunque el Consolador es todopoderoso, no se impondrá a la fuerza en tu vida. Su presencia es delicada y es perfectamente posible ahogar su voz, ignorar sus directrices y apagar ese fuego santo a causa de nuestra constante indiferencia y desobediencia. El peligro más alarmante de ignorar los llamados de atención del Espíritu Santo no es que Él comience a gritarte con más fuerza para llamar tu atención. El verdadero peligro es que tu propio corazón empiece a endurecerse. Cada vez que sientes esa santa incomodidad ante el pecado y decides mirar hacia otro lado, cada vez que escuchas su guía para buscar la oración y prefieres el entretenimiento, estás creando una capa de insensibilidad alrededor de tu alma. Poco a poco, de manera casi imperceptible, la voz que antes era clara como el agua comienza a transformarse en un eco lejano, hasta que llega el momento en que puedes fallarle a Dios abiertamente sin experimentar el más mínimo remordimiento. Esa apatía espiritual es el estado más peligroso en el que puede caer un creyente. Para entender la gravedad de esta condición, miremos con temor reverente la historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Al inicio de su reinado, fue un hombre escogido por el Altísimo, mudado en otro corazón y lleno de una unción tan grande que incluso profetizó entre los profetas. Sin embargo, el éxito y el orgullo nublaron su juicio. Comenzó a tomar decisiones basadas en su propia prudencia, a ofrecer sacrificios que no le correspondían y a justificar su desobediencia culpando al pueblo. El desenlace de su historia es desgarrador. La Escritura nos narra que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Lo más terrible de todo es que él no se dio cuenta del vacío de inmediato. Siguió vistiendo sus ropas reales y dando órdenes, pero la gloria de Dios ya no estaba con él. Querido hermano, este es un llamado urgente a encender las alarmas de nuestro corazón. No permitas que la rutina eclesiástica, el activismo religioso o las preocupaciones del día a día te roben la sensibilidad a la presencia divina. Si en este momento te das cuenta de que te has vuelto indiferente a las cosas del Espíritu, si notas que ya no sientes el mismo dolor ante tus propias fallas o que has dejado apagar la llama del primer amor, este es tu momento de reaccionar. No esperes a que tu corazón se vuelva completamente de piedra. El hecho de que hoy estés escuchando este mensaje es la prueba más pura de que el Espíritu Santo sigue llamando a tu puerta, anhelando renovar tu vida y devolverte el gozo de su salvación. Habiendo comprendido la seriedad de no apagar la llama divina, ha llegado el momento más crucial de nuestro encuentro de hoy en Logos. Quiero pedirte que por unos instantes dejes de lado las distracciones, te olvides de las opiniones de los demás y te mires en el espejo de la palabra con absoluta honestidad. Despojémonos de los títulos religiosos, de los años que llevamos asistiendo a una congregación o de las responsabilidades que podamos tener dentro de una iglesia. La pregunta que verdaderamente importa y que define tu destino eterno es esta. ¿Existe hoy evidencia real, tangible y constante de que el Espíritu Santo habita en tu interior? Hacerse este cuestionamiento no tiene el propósito de sembrar dudas destructivas ni de llenarte de culpabilidad. Al contrario, es un ejercicio sumamente necesario para evaluar la salud de nuestra fe. El apóstol Pablo nos exhorta en sus cartas con una frase directa: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos». Si la presencia del Dios vivo habita en ti, es completamente imposible que tu vida siga siendo exactamente la misma. La presencia del Creador no puede pasar desapercibida. Deja huellas profundas, altera prioridades, sana heridas y redefinen por completo la manera en que hablas, piensas y reaccionas ante los golpes de la vida. Hagamos un inventario espiritual en este momento. Cuando enfrentas una injusticia, ¿brota de ti la paciencia y el perdón que el Consolador infunde o sigues reaccionando bajo los impulsos de la vieja naturaleza? Cuando estás a solas y nadie te observa, ¿experimentas esa santa convicción que te aparta de lo oculto o te sientes cómodo alimentando deseos que entristecen al Padre? No estamos hablando de alcanzar una perfección absoluta de la noche a la mañana, pero sí de mostrar un progreso constante.
Si al evaluar tus últimas semanas notas que el egoísmo, la amargura o la apatía siguen gobernando tus días sin provocar ninguna reacción en tu interior, es momento de detenerse y clamar por una intervención divina. Por otro lado, si en este autoexamen descubres que, a pesar de tus debilidades y caídas, hay en ti un dolor genuino cuando le fallas al Señor, un hambre insaciable por su palabra y un deseo ardiente de ver a otros alcanzar la salvación, regocíjate. No dejes que el enemigo te llene de condenación susurrándote que no eres digno. Esa insatisfacción con tu estado actual, ese anhelo de ir más profundo con Dios, es la prueba más clara de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Él es quien despierta ese apetito espiritual. Te animo a que no te conformes con lo que has alcanzado hasta hoy. El Señor tiene dimensiones más altas de su gloria, preparadas para aquellos que se rinden por completo a su dirección. Llegamos al final de este viaje de reflexión, pero en realidad, hoy es el punto de partida para una relación mucho más profunda con tu Creador. Ya conoces las evidencias, ya te has mirado en el espejo de la verdad y sabes perfectamente en qué lugar te encuentras. No importa si hoy descubriste que tu fuego se estaba apagando, o si confirmaste con alegría que el Consolador se mueve en ti. Lo único que el Padre está esperando de tu parte en este preciso instante es un corazón completamente rendido. La palabra nos deja una promesa maravillosa que no tiene fecha de caducidad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Espíritu Santo no se esconde de ti. Al contrario, ha estado esperando pacientemente a que dejes de pelear tus batallas solo para tomar el control absoluto. Para experimentar esa plenitud, el primer paso es la limpieza. No podemos pedirle al Señor que llene nuestra copa con el agua pura de su presencia si todavía la mantenemos repleta con los residuos del orgullo, la falta de perdón o los vicios ocultos. Este es el día para vaciarse de uno mismo, para confesar nuestras flaquezas ante el altar y permitir que su gracia nos limpie por completo. El segundo paso es la persistencia en la oración. El mismo Jesús nos enseñó que si un Padre terrenal sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. No dejes de clamar, no dejes de buscar, y haz de tu intimidad con Dios la prioridad más importante de tu rutina diaria. Finalmente, recuerda que la presencia de Dios se manifiesta con poder a través de la obediencia práctica. El Espíritu Santo no te llenará solo para que experimentes emociones hermosas durante el servicio dominical. Él te capacita para la acción, para que seas las manos y los pies de Cristo allá afuera en un mundo sediento de esperanza. Camina en el día a día, prestando atención a sus sutiles directrices. Si te impulsa a perdonar, hazlo. Si te despierta de madrugada para interceder, levántate. Si pone el rostro de alguien en tu mente para que le compartas el Evangelio, no te quedes callado. Cada paso de obediencia que das es un combustible santo que aviva la llama de su espíritu en tu interior. Querida familia de Logos, no nos quedemos de brazos cruzados después de escuchar esta verdad. Te hago un desafío directo en este día. Escribe en los comentarios cuál de estas señales es la que necesitas que el Señor desarrolle más en tu vida a partir de hoy, para que podamos orar y apoyarnos unos a otros como la comunidad de fe que somos. Si este mensaje confrontó y edificó tu vida, no olvides suscribirte al canal y compartir esta palabra con alguien que necesite un despertar espiritual en su caminar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión íntima del Espíritu Santo permanezcan con cada uno de ustedes hoy y siempre. Nos vemos en nuestro próximo video.